Mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, hoy hablaremos de la nueva vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8, estaremos leyendo. Romanos 8, 1 al 8. Así que Romanos 8, 1 al 8. Romanos 8, 1 al 8. Así que la palabra del Señor dice así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Señor, ayúdanos a entender la nueva vida que tú das solamente a través de Cristo por medio del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender esto. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Pablo ha venido hablando en Romanos 7, de lo que es la lucha con el pecado. Pablo ha venido hablando de la lucha. El mal que no quiero hacer, eso hago, pero el bien que quiero hacer no hago. Está hablando de la lucha. Y es en Romanos 8 que él introduce el tema de por qué es una lucha. Si usted analiza su vida, ¿cuándo comenzó la lucha de usted con el pecado? Si usted es creyente, ¿cuándo comenzó la lucha? El día que Dios nos transformó. Antes, si usted analiza, antes del día que Dios te transformó, ¿había lucha contra el pecado? No, no había lucha. ¿Cuándo comienza la lucha? El día que Dios nos convierte. Así que muchas personas, y yo sé que quizás usted lo ha dicho también, oye, ¿cuándo empezó la batalla en mi vida? El día que Dios me convirtió. El día que Dios nos convirtió, comienza la batalla. Y Pablo nos viene a hablar de cómo es la batalla, y la razón de la batalla es por el Espíritu Santo que mora en la persona. O sea que si tú batallas contra el pecado, una cosa es remordimiento, otra cosa es la batalla contra el pecado. El remordimiento es que hiciste algo malo. Cuando eres creyente y pecas, entiendes que fallaste a Dios. El remordimiento muchas veces es, le fallé a esta persona. El pecado confrontado es, le fallé a Dios por lo que hice. Así que Pablo nos viene a hablar de la vida en el Espíritu. Y para que ustedes tengan una idea, ¿sabe? La palabra Espíritu o Espíritu Santo, en los capítulos 1 al 7, ¿sabes cuántas veces aparece? 5 veces la palabra Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Sabes cuántas veces aparecen de los capítulos 9 al 16? Aproximadamente 5 veces también. Pero ¿sabes cuántas veces aparece la palabra Espíritu solamente en el capítulo 8? 21 veces. O sea que el capítulo 8, la idea central de Pablo es mostrarnos el Espíritu Santo y lo que es una nueva vida en el Espíritu. Ahora, para entender la nueva vida en el Espíritu, tenemos que ir a profundizar un poco más en algo, y es en el nuevo pacto. Cuando hablamos de la ley es externa. El Espíritu Santo es interno.
Así que cuando Pablo nos va a hablar ahora de la vida en el Espíritu y cómo nosotros debemos vivir en el Espíritu, para poder entender eso tenemos que irnos al Antiguo Testamento para que nos hable de cuál era el pacto que Dios tenía, porque para vivir en el Espíritu tenemos que entender que había una promesa hecha por Dios de que íbamos a vivir en el Espíritu. Así que Jeremías capítulo 31, si usted me acompaña allá, aunque aparecerá en la pantalla, pero me gustaría que abriera su Biblia y lo buscara, porque es de estos pasajes donde es importante que nosotros cada cierto tiempo vayamos y meditemos. Jeremías 31. Dice esto. Jeremías 31. Espera un momento a lo que lo puedo buscar. Dice esto. Y he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo, ¿qué? Pacto, nuevo acuerdo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Qué dice? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no condenaré más su pecado. Si nosotros vemos el versículo 33 de Jeremías 31, si puede poner el versículo 33, y tú te preguntas, ¿por qué hay una lucha? ¿Por qué está esa lucha? ¿Por qué Pablo me habla de la lucha de Romanos 7? ¿Y por qué hay una lucha? Si tú eres creyente, ¿por qué tienes una lucha constante? ¿Sabes por qué tienes una lucha constante? Porque el nuevo pacto, el pacto que Dios dijo en Jeremías que iba a cumplir con la resurrección de Cristo era que Él iba a pondré mi ley, ¿dónde? Dentro de ellos. Y sobre sus corazones las escribiré. Y yo. Así que es importante porque hay una lucha y quizás yo te puedo decir, ustedes saben que en la iglesia tradicional nos dicen tienes que aprenderte los 10 mandamientos. Y lo más seguro, si yo te pregunto cuáles son los 10 mandamientos, tú me vas a contestar quizás 1, 2 o 3 y lo más seguro no va a ser en orden. Pero yo te puedo decir que si tú eres creyente, aunque tú no te sepas los 10 mandamientos en orden, ni la ley de Dios en orden, cuando tú pecas, tú sabes que pecas. Aunque no te sepas la ley, los 10 mandamientos. Aunque tú nunca te hayas leído, esto es importante, aunque tú seas un recién convertido, que lleva 2, 3 meses de creyente, que quizás todavía no has terminado tu primer libro de la Biblia, cuando tú pecas, tú sabes que pecas. Y si tú te preguntas, ¿por qué? Porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios con el nuevo pacto era que Él iba a escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Jeremías, es que el Señor es impresionante. Porque en el antiguo pacto, y cuando hablamos de pacto, hablamos de un acuerdo, estamos hablando de un testamento. Entonces, la palabra pacto significa literalmente testamento. Cuando Dios da su primer pacto, para que ese testamento comience, la persona, el testador, tiene que morir. Yo espero que me entiendan con esto. ¿Sabe? Si yo dejo un testamento para mis hijos, si lo dejara, que no se ilusionen porque no va a llegar mucho, pero si yo lo dejara, no le voy a dar el testamento en vida. Se lo voy a dar en muerte. Esperen a que me muera si quieren los chavos. La herencia.
espera que me muera. Y tiene que compartir la herencia con 2 más. Así que hay que dividirla entre 4. Así que tienen que esperar a que yo muera para que ellos cojan la herencia. Cuando hablamos de pacto, Dios hace un pacto con el pueblo. Y es ese pacto en el Sinaí. Para que esa herencia que Dios le prometió a ellos con la ley comenzara, alguien tenía que morir. ¿Qué hizo Moisés? Leyó el pacto y la confirmación de ese pacto fue que cogió una oveja, la sacrificó y roció al pueblo y la tabla de los 10 mandamientos con esa sangre. Porque cuando la oveja murió, entonces se puede comenzar la herencia y el pacto. Eso fue lo que hizo Moisés. Yo espero, Señor, que se esté entendiendo. Pero ese pacto, Dios dijo, el primer pacto que yo hice, que era cumplir los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales, ustedes lo violaron. En Jeremías Dios dice, ok, yo voy a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, esa nueva herencia que ustedes van a tener, una herencia que ustedes van a tener, que ustedes no la trabajaron, no hicieron nada por ella, una herencia que ustedes van a recibir. Como la primera herencia que les di, ustedes la botaron por la borda. Yo les voy a dar una nueva herencia. Y esa nueva herencia la voy a poner en mi sangre. Por eso es que cuando comienza el nuevo pacto, usted sabe que está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento comienza con la historia de Cristo, teológicamente hablando, el nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo y la resurrección. Porque para que nosotros tengamos una herencia, ¿qué tiene que hacer el testador? Tiene que morir. Así que cuando Cristo muere, entonces nosotros, y resucita, entonces nosotros tenemos la herencia. Entonces Dios lo que está diciendo es, el primer pacto ustedes lo quebrantaron. Así que el segundo pacto lo voy a poner yo. Yo voy a hacer ese segundo pacto. Va a ser mi sangre sacrificada en la cruz del Calvario, que por medio de mi muerte ustedes van a tener herencia. ¿Y cuál es la herencia? Ahí él dice la herencia. La herencia no es tan solo el cielo. La herencia no es tan solo salvación. La herencia es que Él puso su palabra dentro de nuestros corazones. Y escribió las leyes dentro de nosotros y sobre nuestros corazones. Eso es el nuevo pacto. O sea que el nuevo pacto es que la ley de Dios, que antes estaba escrita en el antiguo pacto en unas tablas. En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la ley? Escrita en unas tablas, donde la gente tenía que externamente ver la tabla y decir, yo estoy mal. Externo. Pero con el nuevo pacto, cuando Cristo muere y resucita, que entonces nosotros por medio de esa muerte tenemos herencia en la nueva herencia o en el pacto. Ahora Dios dice, ya no tienes que mirar una tabla. Ahora yo pondré mi espíritu en ti y tú vas a saber, si tú eres creyente, tú vas a saber cuando tú estás mal, porque mi espíritu te va a decir, eso está mal. Eso está mal. Por eso Pablo lo que está diciendo es, hay una lucha en mi alma. Porque yo tengo el espíritu de vida y tengo la ley de Dios escrita en mi corazón. Pero ahí es cuando Pablo dice que tengo un problema. Porque tengo la ley de Dios escrita en mi corazón, pero tengo mi carne que me está diciendo que haga lo malo. Y ahí es donde está el problema. Pero es un buen problema, porque tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Pero esa no es la única parte del pacto. Después que Él pone la ley en nuestros corazones, dice, y yo seré su Dios, ¿y qué? Y ellos serán mi pueblo. Significa que la lucha interna pone en evidencia que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Por eso Pablo no duda de su salvación. Bueno, aunque yo creo que todo verdadero creyente en algún momento dice, realmente yo estoy haciendo esto y yo soy creyente.
Pero Pablo, lo vamos a ver en el versículo 1, si puedes adelantarlo un poco hasta el 8.1 o darle para atrás cuando lo leímos, como Pablo entiende que el nuevo pacto implica que la ley está en su corazón y que ese nuevo pacto dice que Él será nuestro Dios y nosotros nuestro pueblo. Por eso cuando Pablo ve la lucha que él tiene con el pecado, no dice, es que yo soy inconverso. Cuando Pablo ve la lucha con el pecado y reconoce que el pacto es un pacto interno, donde esa lucha viene porque Dios puso su Espíritu Santo para que le recordara la ley de Dios, Pablo termina diciendo, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Porque Pablo está diciendo, no hay condenación porque hay una lucha en mi ser. Mis hermanos, cuando nosotros estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, había lucha en nosotros. No había remordimiento, pero no había lucha del Espíritu. Así que la lucha es lo que nos deja ver eso. Miren Ezequiel 36. Si me acompañan Ezequiel 36, 26. Vamos a llegar a Romanos, pero es importante entender el nuevo pacto, que es lo que Pablo está explicándonos en Romanos 8. Ezequiel 36, 36. Muy fácil de aprender. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Mira lo que dice. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Miren ese versículo 20, para el 26 primero. Él está diciendo, parte del nuevo pacto es que nos va a dar un corazón nuevo. Nos va a dar un corazón diferente. Y ¿cómo lo hace? Mira al final dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miren lo que pasa en la conversión. Una de las cosas más gloriosas es la conversión de alguien. Cuando Dios sana a alguien, lo sanó, gloria a Dios. Físicamente cambió algo físico. Pero cuando Dios salva a alguien, cambia algo espiritual. Entonces, ¿cómo funciona la conversión? Conforme a este pasaje, es que el corazón de piedra es un corazón que tú le predicas la palabra de Dios, le predicas la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios cuando choca con el corazón de piedra? Nada. Nada. Ahora, hubo un día, mira lo que pasó. A ti te predicaron, te hablaron de la palabra, vivimos en un área donde es cristianizada en el sentido que tú escuchas la palabra de Dios en cualquier sitio, hasta un sign, hay sign con la palabra de Dios. Tú leías la palabra de Dios, te la citaban, te hablaban de ella y a ti no te importaba nada. Pero hubo un día que alguien te habló la palabra de Dios, fuera con una predicación, fuera una persona uno a uno, hubo un momento donde alguien te predicó la palabra de Dios y tú hiciste, oh, eso me hace sentido. Ahora entiendo lo que tú estás diciendo. Ese ahora me hace sentido, entiendo lo que tú estás diciendo. ¿Sabes por qué eso se da? Porque Dios cambió tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y cuando Dios cambia tu corazón de piedra por un corazón de carne, entonces tú entiendes la palabra de Dios. Y Dios hace eso por el Espíritu. Dios hace eso por el Espíritu. Entonces, recuerdo que me dijeron esta semana que estaban evangelizando, en una iglesia estaba evangelizando un muchacho a una persona que por muchos años creía en los saltos de los últimos días. ¿Cómo se llaman ellos? Los mormones. Muchísimos años creían eso.
Entonces, ellos creen que el sabático es igual a salvación, una de las cosas que ellos creen. Y cuando estos dos pastores se sientan con esta persona que está llegando a la iglesia y le explican que el verdadero sabático y descanso es en Cristo, esa persona abre los ojos de momento y dice, oh, ahora entiendo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Ahora entiendo. Y de ahí en adelante, Dios lo transformó, se bautizó y está creciendo. Pero entendió que Cristo era suficiente. ¿Usted cree que es la primera vez que le hablan a él de Cristo? No. ¿Qué pasó esa vez que no había pasado antes? Que Dios transformó el corazón. Transformó el corazón. Por eso cuando vamos a evangelizar o vamos a hablarle a la gente de Cristo, la oración es tan importante porque es Dios el que transforma el corazón. Y esa es la promesa. Dice, un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué dice el versículo después? Versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esto es importante, mis hermanos. Eso es importante. Porque a veces nos dice, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es tan importante. Porque a veces nosotros creemos que la salvación es la única que recibimos, pero todo lo demás es por esfuerzo propio. La salvación es por gracia, pero el crecimiento en santidad es por obra. La salvación es por gracia, pero crecer en santidad hace falta leer las disciplinas espirituales y practicar las disciplinas espirituales. ¿Sabes qué? Mucha gente practica las disciplinas espirituales, las practica. Y cuando termina de practicarlas, queda como igualito. Igualito. Y dice, no es que yo oro todos los días. No es que yo leo la Biblia todos los días. Y las personas alrededor dicen, no sé cuál Biblia estás leyendo. Yo recuerdo que hace tiempo yo le dije a Mayli, voy a orar. No le he vuelto a decirle eso desde ese día. Oro sin decirle. Voy a orar. Y cuando salí, hace muchos años, salí peleando del cuarto. Y ella me dijo, ¿con qué Dios tú estabas orando? ¿Con qué Dios tú estabas orando? Por eso de ahora en adelante oro, desde ese día en adelante oro sin decirle que estaba orando. Y así resolví el problema. No, pero me confrontó con algo verdadero. Si se supone que yo estoy orando, si se supone que verdaderamente yo estoy estudiando la Biblia y Cristo ha cambiado mi gozo o ha cambiado mi corazón por un corazón de carne, entonces se supone que la oración y el estudio de la palabra haga un efecto en mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros enseñamos que las disciplinas espirituales te ayudan a crecer espiritualmente y las disciplinas espirituales son una carretera que si Dios con su Espíritu Santo no la utiliza, por más que la haga no va a pasar nada. Porque mira lo que dice ahí. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y quién va a hacer que andemos en el espíritu? Él. Y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Por eso Pablo dice, andéis en el espíritu. ¿Qué significa andar en el espíritu entonces? En muchas iglesias andar en el espíritu significa el don de risa, que todavía está por ahí cogiendo. Que la gente se tira al piso a reírse. Mis hermanos, hay iglesias donde el don del espíritu hacen hasta como animales. Búsquelo por YouTube, búsquelo.
Hay gente, búsquelo por YouTube, puede buscar Star Wars, Spiritual Star Wars, algo así que se llama. Y hay gente que coge la chaqueta, por eso yo no ando con chaqueta. Cuando Josalí esté, pedirle a ver. Que hacen así con la chaqueta, ¡fua! Y la gente se cae. Será bueno que Josalí lo intentara a ver cuánto fresco echa. Así. ¿Tú sabes qué dijo una persona sabia una vez? Que el don la vida en el espíritu no se trata de hablar en lengua, se trata de controlar la que tienes. No se trata de hablar en lengua, se trata de controlar la que tienes. Porque Santiago dice que, que hay que refrenar nuestra lengua. Así que Pablo nos está hablando de eso. Así que dos cosas quiero que veamos hoy sencillamente, dos cosas. Una es que la vida en el espíritu, el espíritu de vida da libertad. Y segundo es que el espíritu de vida da una nueva mentalidad. Da libertad y da una nueva mentalidad. Así que, número uno, el espíritu de vida da libertad. Es lo que Pablo está diciéndonos. ¿Libertad para qué? Esto es importante. El espíritu de vida me da libertad ¿para qué? Libertad para luchar contra el pecado. Ahora, cuando Cristo regrese, la lucha con el pecado se acaba. Y hay veces que nosotros hemos pecado tanto que hemos dicho, Señor, ¿cuándo tú vuelves ya? Ya esta lucha está demasiado fuerte. Mira lo que dice, versículo 1. No hay, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oye, ¿sabes por qué a veces nosotros no somos tan claros los pecadores que somos? Porque no confiamos verdaderamente en el Evangelio. Pablo acaba de decirnos en el capítulo 7 que él es un pecador. Y Pablo nos acaba de mencionar 2 veces en el capítulo 7 de la codicia. La codicia. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo tengo un problema con la codicia. Es como si él lo estuviera diciendo. Él no lo está diciendo literalmente en ese Romanos 7, pero él está diciendo, me recuerda la codicia, la ley me recuerda la codicia. Y en 2 de Corintios 12, Pablo dice, y he tenido un enviado de Satanás para que no me enaltezca. Así que Pablo está diciendo, para que no me enorgullezca, porque todos somos propensos a ser orgullosos, y él también, él dice, para que yo no me enorgullezca, me envió un enviado de Satanás. Pablo no tiene problema en decir que él es pecador y que está luchando con el pecado. Él no tiene problema. ¿Por qué? Porque él dice, el Espíritu Santo, que es el pacto, el nuevo pacto, está dentro de mí y yo estoy luchando contra el pecado. Y como yo estoy luchando contra el pecado, porque el Espíritu Santo me recuerda su palabra y me recuerda que estoy pecando, entonces puedo decir, ¿sabes qué? No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y la razón por la cual a veces nosotros tenemos que esconder nuestro pecado es porque no estamos conscientes que entender que somos pecadores y que estamos luchando contra el pecado es señal de que Cristo habita en nosotros. Es señal de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso, como nosotros no confiamos en esa obra del Espíritu Santo, casi nunca hablamos de nuestro pecado. Y como yo dije la otra vez, nosotros sabemos que somos pecadores, pero nos agita cuando alguien nos dice que somos pecadores. Yo soy pecador, pero que nadie me lo diga. Es como la esposa que critica al esposo y dice, yo lo puedo criticar porque es mi esposo, pero nadie más lo critique. Y uno dice, ¿pero por qué te agitaste? No, porque es mi esposo, yo lo critico, pero nadie más. Nosotros sabemos que somos pecadores, pero cuando alguien nos lo dice, nos molestamos. Mis hermanos, Pablo está diciendo, mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a batallar con el pecado, pero aquellos que están en Cristo, que están en el nuevo pacto, que el Espíritu de vida está en sus corazones, no hay condenación. No hay condenación. Y esa palabra no hay condenación es enfática, no hay condenación, no hay castigo. Sí, hay un castigo porque pecamos, pero no es un castigo donde estaremos separados de Dios. Pero ¿quiénes son los que no hay condenación? El Espíritu de vida da libertad. Mira lo que dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Versículo 2.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu Santo que nos ha libertado a través de Cristo. Mira lo que dice Hendrickson. Hendrickson dijo, la ley del Espíritu de vida es la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones y vida de los hijos de Dios. El Espíritu de vida es eso. Es que ahora, como Pablo dice, más ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Así que ese es el Espíritu de vida. Juan capítulo 6, versículo 63 dice, dice Cristo, el Espíritu es aquel que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y cómo es esa vida? Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido libertados del pecado en Cristo Jesús. Ahora, el versículo 3 nos habla de cómo hemos sido libertados. Si tiene algo para marcar, mira, marca esas cosas que dice en el versículo 3, por favor. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. El evangelio, la salvación comienza en Dios. ¿Quién fue el que lo hizo? Dice ahí. Dios lo hizo. No fue una idea el día que nosotros quisimos salvarnos. Fue una idea de Dios desde antes de la fundación del mundo que ese día nosotros fuéramos salvos. Así que el evangelio comienza en Dios. ¿Y cómo es el evangelio? Que dice enviando a su propio Hijo. El evangelio es que Dios se hizo carne en Cristo y vino en semejanza de carne de pecado. ¿Sabes qué? Es importante que marques esto. Cuando dice semejanza, esa palabra es importante porque lo cambia todo. Si tú le quitas la palabra, teológicamente hablando, si tú le quitas la palabra semejanza, ¿qué va a decir? Que Cristo vino en ¿qué? En carne de pecado. Y si vino en carne de pecado, no te puede salvar. Ni es Dios tampoco, porque es pecador. Así que esto es importante, porque cuando tú estás hablando con alguien, no, pero es que Cristo, no, dice en semejanza. Significa que Él se hizo hombre igual que nosotros, pero sin pecado. Así que Dios se hizo hombre igual que nosotros, sin pecado. ¿Y cómo nos salvó? Como ofrenda por el pecado y condenó, resolvió el problema del ser humano, lo condenó. Eso es el evangelio. Dios tomando la iniciativa, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, fue a la cruz sacrificándose como un sacrificio, una ofrenda por el pecado y condenó, resolvió el problema. Para que, dice el versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un comentarista dice eso, Douglas Moore dice esto. No solo Dios proporciona en Cristo el cumplimiento pleno de las exigencias de la ley para el creyente, sino que también envía el Espíritu al corazón de los creyentes para potenciar una nueva obediencia a sus demandas. La razón por la cual tú puedes obedecer a Dios sí tiene que ver con tu práctica de disciplinas espirituales, pero no es por las disciplinas espirituales. Puede venir por tu práctica de las disciplinas espirituales, pero lo que te santifica no son las disciplinas espirituales, es Dios. Hay una gran diferencia en eso. Las disciplinas espirituales, como dije ya, te llevan a Dios. Y Dios es el que te transforma. Las disciplinas espirituales no son las que te transforman. Orar no te transforma. Leer la Biblia no te transforma. Dios te transforma cuando oras y cuando lees la Biblia.
¿Qué significa eso? Como dijo ahorita, que tú puedes leer la Biblia y tú puedes orar y no ser transformado. Porque la meta, como dije la semana pasada, no es leer la Biblia, la meta es encontrarnos con Dios. Y por eso hay poca transformación en nuestras vidas cuando vamos a la Biblia solamente para leer el devocional o para leer el libro que estamos leyendo. Entonces hay poco cambio en nuestra vida porque hay poca exposición a la palabra de Dios. Él está diciendo, y Douglas Moore lo dice, Dios va a poner en ti ese crecimiento. Pero ¿sabes qué? Y con esta última parte termino y estos últimos minutos los dedicaré a eso. Miren lo importante de la mente. Miren esto. El espíritu de vida da una nueva mentalidad, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Porque los que viven conforme a la carne, ¿qué hacen? Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Sabes qué dijo Tony Mérida respecto a eso? Él dijo, nos convertimos en aquello en lo cual nos concentramos. Así de importante es tu mente. Así de importante es tu mente. Mira lo que dice Santiago. Santiago dice, versículo capítulo 1, 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia ¿qué? Pasión, concupiscencia. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo que pasó con Adán, con Eva. ¿Qué pasó con Eva? Satanás le dijo, vas a ser como yo. ¿Y qué ella dijo? Su mente comenzó a maquinar. No, Dios me está mintiendo, yo quiero ser como Él. Por eso, si usted analiza, esto es importante, mis hermanos, donde nosotros tengamos la mente, es importante. Porque a veces decimos, tenemos la batalla en el corazón. El corazón no es esto, el corazón no es, cuando está hablando del corazón no está hablando de lo que nos operan, no, está hablando de la lucha en la mente. La lucha con el pecado es una lucha mental. La lucha con el pecado es una lucha del alma, una lucha mental. Y lo que viene a hacer Cristo es cambiar nuestra mente, poner en nuestra mente otra cosa. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Pablo, entendiendo la importancia de la mente, Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, ¿qué dice? Meditad. Nuestros ojos son la ventana del alma. Y lo que nuestros ojos están viendo va a transformarnos, mis hermanos. Hay un salmo que dice que nos convertimos en lo que adoramos. Y el problema es que a veces nosotros creemos que Satanás nos va a tentar con otras cosas y muchas veces Satanás nos está tentando con la vida de ocio. Cuando dedicamos nuestros ojos y nuestra mente a otras cosas. Nosotros creemos que salir del trabajo y llegar a ver una serie de Netflix es lo mejor para nuestra alma. No estoy diciendo que ver series de Netflix son malas, pero no puedes usar una serie de Netflix para alimentar tu alma. No puedes. Utiliza una serie de Netflix buena para tener un tiempo en familia también y poder ver algo. Pero no sustituyendo tu alma, tu alimento espiritual. Llego tan cansado o cansada del trabajo que no quiero nada, que nadie me hable. Sí, es verdad, nadie te habla alrededor tuyo, pero coges el teléfono y comienzas a mirar. Nadie alrededor tuyo te está hablando, pero te están transmitiendo un mensaje. ¿Eso es malo? No, la Biblia dice que para todo hay tiempo. Pero Pablo está diciendo que la mente, lo que nosotros guardamos en nuestra mente es importante a la hora de luchar.
a la hora de luchar. Y como yo dije al principio, dije la semana pasada, los muchachos, los jóvenes y los no tan jóvenes pueden estar 8 horas jugando PlayStation o Xbox, lo que sea, qué sé yo. Un juego de eso, yo me quedé con el Sega, con el Nintendo. No, con el PlayStation 1, yo me quedé con el PlayStation 1. No era mío, era de mi hijo, pero tenía PlayStation 1. Atari. Algunos son de Atari. Algunos son de Atari. ¿Sabes por qué puedes estar 5 horas jugando Atari? Jugando Carmen Sandiego. ¿Se acuerdan de Carmen Sandiego? Que era Carmen Sandiego y estas cosas. Pac-Man. Bueno, no sigamos por ahí para abajo, pero hay mucho. ¿Sabes por qué puedes estar 5 horas jugando y 10 minutos leyendo la Biblia? Porque a la carne le gusta jugar. Y estás cediendo a una tentación. Porque las tentaciones nos agradan. Si no nos agradan, no fuera tentación. Se llama tentación porque nos agrada. Y como yo dije la semana pasada, cuando se trata de subir reinados, que a veces el teléfono tienen, he llegado hasta el nivel 50 de qué sé yo. ¿Sabes lo que me dice que llegaste hasta el nivel 50 de qué sé yo? Que le dedicaste mucho tiempo a eso. ¿Está mal? No, siempre y cuando haya llegado al nivel 50 de espiritualidad leyendo la Biblia. Y a veces nosotros creemos que Satanás hoy está obrando como antes. Vemos un endemoniado aquí. No, mis hermanos, Satanás nos está... ¿Sabe cómo Satanás nos está zarandeando a nosotros? Sí, sutilmente. Invirtiendo, porque más tiempo en una cosa es menos tiempo orando, más tiempo en una cosa es menos tiempo leyendo la Biblia. ¿Y sabes qué? Cuando llegan los momentos más difíciles de nuestra vida, quedamos como en el piso. Como nosotros reaccionamos a los eventos difíciles de nuestra vida, pone en evidencia cuánta vida espiritual realmente tenemos. No significa que van a llegar eventos que nos van a dar duro, claro que sí. Pero hay eventos que no deben darnos tan duro. Y la razón por la cual nos dan bien duro es porque nuestra mente ha estado puesta en otras cosas. Y mira lo que dice Pablo, versículo 6 del Romanos 8 dice, porque la mente puesta en la carne es que, no, el Romanos 8, 6, yo sé que ha sido un reto hoy seguirme, ha sido un reto seguirme, dice, porque la mente puesta en las cosas de la carne es que muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Tú viste eso? Eso es impresionante. Él dice que donde tengas tu mente va a ser tus consecuencias eternas. Miren si la mente es importante. Que Pablo está diciendo, lo que tú le dediques tu mente demuestra dónde va a ser tu vida eterna. Si tu mente es carnal y solamente es de carne, terminarás muerto para siempre. Pero si tu mente está puesta en las cosas del espíritu, ahí hay vida eterna y hay paz, relación con Dios. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabes qué dice? Mira el versículo 7, mis hermanos. Mira lo que dice. Ya que la mente puesta en la carne es que es enemiga de Dios. Entonces, hay veces que nosotros nos dejamos llevar por, no sé si me entiende, hay veces que nosotros nos permitimos cosas en nuestra vida que no deberíamos permitirnos. Hay cosas, por eso ese libro de pecados respetables es importante, porque hay pecados en nuestra vida que nosotros ya le hemos pasado la mano. Y ahí dice que nuestra mente puesta en las cosas de la carne, me considero enemigo de Dios. Por eso el no creyente que tiene las cosas puestas en la carne es enemigo de Dios. Pero a veces nosotros parecemos, aunque creyentes, a veces parecemos más enemigos de Dios que amigos. ¿Por dónde invertimos nuestra mente? Por las cosas. Miren, cuando usted es padre,
Usted sabe que usted le dice a sus hijos, ten cuidado con quién anda. ¿Se acuerda de aquel refrán? Dime con quién anda y te diré quién eres. Cuando a nosotros nos lo decían, que éramos jóvenes, ¿qué le decíamos? No, hombre, ellos te van a influenciar. ¿Y que nosotros le decíamos? No, no me van a influenciar nada. No, no, no. Y ahora que somos padres, le decimos, ten cuidado. Porque sabemos, ¿qué nosotros sabemos? Que somos influenciables. Y Dios, sabiendo que somos influenciables, nos dice, ten cuidado con tu mente. Porque tu mente te va a influenciar a otras cosas. Miren, mis hermanos, lo que entra a nuestra mente llega al alma. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo que abunda en el corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Había una esposa de un pastor una vez que le dio un consejo a una prima que se iba a casar y le dijo, termina de estudiar. Por si acaso te divorcias, tengas una cajera. Y, wow, tremendo consejo, mano. Súper espiritual. No le dijo, termina de estudiar para que tengas una cajera. No, termina de estudiar por si acaso te divorcias, ya tengas una cajera. ¿De dónde sale eso? De la carne, una mentalidad mundana. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos da una nueva vida. Y Pablo nos está diciendo que debemos vivir en el Espíritu. Entonces, hay que hacernos una pregunta. ¿Realmente nuestra vida pone en evidencia que estamos viviendo en el Espíritu? O sea, ¿realmente estamos viviendo en el Espíritu? ¿Realmente el Espíritu es algo que vivimos en Él? Y nosotros como creyentes, ¿vivimos más en el Espíritu o vivimos más en la carne? Muchas veces vivimos más en la carne y la lucha las perdemos más es porque nuestra mente está puesta en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu. Y si tú estás aquí y no eres creyente, el versículo 3 te dice algo importante, es que no es obedeciendo la ley que te salvas. El versículo 3 dice, no es obedeciendo la ley que te salva, es Dios el que te salva. Es Dios enviando a su Hijo a hacer ofrenda por el pecado, quien único puede condenar el pecado en tu alma. Si no eres creyente, no se trata de salir de aquí a ver qué hago. Se trata de que Dios obre en tu corazón y tu alma. De que entiendas que no puedes salvarte por ti mismo, que necesitas la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, que es la única que puede perdonar tus pecados. Así que hay que analizar, mis hermanos y amigos que estás aquí. Hay una lucha en tu alma. Hay una lucha verdadera con el pecado. Hay una lucha verdadera con el pecado. Si hay una lucha verdadera con el pecado, entonces estás bajo ese nuevo pacto. Y tienes que poner la mente en las cosas espirituales. No hay otra opción para luchar contra el pecado. Ahora, si tú estás aquí y tú no luchas con el pecado, tú le das rienda suelta al pecado, entonces denota que no eres de Cristo. Reconoce que Él es el Señor, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo porque es el único que te puede salvar. Fuera de Él no tienes nadie. Pero mis hermanos, nosotros, los creyentes, yo creo que debemos dejar el juego de vivir el cristianismo como un juego. Yo creo que debemos ponernos en serio con el cristianismo. Yo creo que debemos, 2 de Corintios capítulo 5 dice que nosotros debemos vivir para aquel que nos salvó, que se entregó y murió por nosotros. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso dice Pablo. Yo creo que es momento del creyente comenzar a vivir para quien nos compró. Yo sé que tenemos trabajos, yo sé que necesitamos responsabilidades económicas, yo sé que tenemos muchas cosas en nuestra vida. Pero Dios nos salvó para que viviéramos para Él, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y eso se ve de manera diferente para cada uno de nosotros.
La manera en cómo eso luce para mí no es la misma manera que eso luce para ti. Pero sí es seguro. Tenemos que dejar de vivir para nosotros, poner nuestra mentalidad en Cristo y tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que ser controlados por el Espíritu de Dios, que Él gobierne nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias. La única verdad. Gracias por tu palabra, que es la única verdad. Señor, tú nos has confrontado hoy con este nuevo pacto y que el nuevo pacto dice claramente que tenemos que tener una vida diferente en nuestras almas. Señor, ayúdanos a entender eso. Y Padre, ayúdanos a poner la mente en ti. Ayúdanos a poner la mente en ti. Y como dice Filipenses capítulo 2, pon en nosotros la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor. Padre, que nuestros matrimonios reflejen eso. Padre, que cuando veamos a nuestras esposas que no están poniendo la mente en ti, podamos ser pastores del hogar en esa área. Pero también cuando las esposas nos vean a nosotros no poniendo nuestra mentalidad en ti, que ellas también nos ayuden. Porque al final es un trabajo de todos. Padre, pon que tu Espíritu Santo nos lleve a pensar en ti. Ya vimos que las disciplinas espirituales son infructuosas si tu Espíritu Santo no las usa. Señor, que cuando oremos esta semana y estudiemos tu palabra esta semana, tu Espíritu Santo ministre en nuestras almas y nos enseñe a Cristo y seamos transformados por eso. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.